Buenos días, que tenga un feliz sábado. Empezamos nuevamente revivándonos con la palabra del Señor. Recuerde que estamos en los 10 días de oración y primero Dios. Hoy, Números capítulo 10, nos va a hablar acerca de las trompetas que se usaban para el llamado al pueblo y también la partida de Israel desde el Sinaí. El versículo 1 dice: el Señor habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Estas trompetas, dicen algunos entendidos, que no eran iguales, sino que una era diferente de la otra para dar sonidos diferentes. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, que era un sonido especial, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, es decir, el segundo toque especial, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonidos de alarma. Era otro sonido especial para que la congregación se reúna. Y los hijos de Aarón y los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo. Y también el verso 9 nos dice que cuando salían a la guerra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Ya veremos después, cuando ellos llegan a Jericó, las trompetas tienen que jugar un papel muy especial. El verso 10 también dice que en el día de su alegría y en las solemnidades, es decir, cuando habían las fiestas especiales al Señor, cuando dedicaban los holocaustos o las ofrendas de paz, los sacrificios de paz, en esas fechas también las trompetas debían sonar. Desde el verso 11 nos cuenta que en el año segundo, en el mes segundo, es decir, ya habían pasado 26 meses desde que salieron de Egipto, a los 20 días de ese mes segundo, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según la orden de su marcha. Y luego se detuvieron, dice, en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mando del Señor por medio de Moisés. Él nos va a mencionar la forma como ellos marchaban. En primer lugar, dice el versículo 14, que iban la tribu de Judá. Luego el versículo 15 nos menciona que iba la tribu de Isaacar. En tercer lugar iba la tribu de Zabulón. Y después de estas 3 tribus venían 2 de los hijos de Leví, Gersón y Merarí. Recordemos que ellos eran los encargados de llevar las cortinas y llevar toda la armazón del tabernáculo o santuario. Posterior a ellos venían la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y hasta el versículo 20 la tribu de Gad. 3 tribus más. Y después de esas siguientes 3 tribus, venían los coatitas, dice el versículo 21, llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaban el tabernáculo. Es decir, ellos llevaban los mobiliarios porque eran los encargados de aquello. Y posterior a ellos venían la tribu de Efraín, de Manasés, dice el verso 23, los de Benjamín, la tribu de Dan, la tribu de Aser, y la tribu de Neftalí, dice el verso 27. 6 tribus iban a la retaguardia. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Ohab, hijo de Raguel, madianita, su suegro. Ese es otro nombre, también se cree, del mismo Jetro, que era el suegro de Moisés. Y él le dijo a Ohab, que era su cuñado: nosotros partimos para el lugar del cual el Señor ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros. Pero dice el verso 30 que su cuñado respondió: yo no iré, pues me regresaré
o marcharé a la tierra de mi parentela. Pero luego nos dice que Moisés insistió y le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vinieres con nosotros cuando tengamos el bien que el Señor nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así parece que él volvió y aceptó. Y dice, partieron del monte del Señor camino de 3 días, y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole un lugar de descanso. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando la nube se detenía, decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Querido amigo, el Señor hoy quiere marchar junto a nosotros. El Señor hoy quiere cubrirnos con su gracia. Hoy que tú, tu hogar, todos los tuyos, todos los que te rodean, tengan la oportunidad, por medio de tu testimonio, de conocer de este Dios maravilloso. Que tengas un feliz sábado.